Luego volvemos. Los dioses micénicos son extraños. Archivo mitológico. Vámonos para allá. ¿Has visto alguno de mis vídeos sobre los dioses griegos? Puede que hayáis notado que suelo mencionar estas cosas llamadas tablillas micénicas para hablar de dónde venían esos dioses. Los micénicos siendo la cultura anterior a la griega, que existió en esa zona antes del colapso de la Edad del Bronce y lo que se llama la Edad Oscura, que se llama así simplemente porque no tenemos mucha información. No tenemos mucha información de ese tiempo, exactamente. Estoy con Yana en lo de las sopas, entiendo. Acá en Paraguay le llamamos también sopa a una especie de masa de maíz seco, ¿vale? Estuvo mucho mejor, pero dislike, no estaban mis ancestros set. Hay que bombardear Paraguay, tío. Información sobre ese periodo, no porque el Señor Oscuro hubiera conquistado la Tierra. Pero la verdad es que nunca me había parado a mirar más de cerca a esa cultura micénica y a sus dioses, más allá de lo que me enseñaron en la uni y lo que se explicaba para cada dios individual cuando... Y esta que estudió en la uni estudió mitología directamente. No sé, ¿acaso lo dice en su canal? ¿No lo dice? Nada más seguirle. Si habéis visto alguno de mis vídeos sobre los vídeos, y he pensado que era hora de echar un vistazo un poco más general. Pero Dios, tenía que haber hecho esto antes. Spoilers, me equivoqué en algunas cosas en esos vídeos sobre los dioses que he... Eso pasó en 1935, creo que algo de historia. El resumen protodioses abstractos de gente marrón. Básicamente, historia del Mediterráneo, sí. mencionado antes. Vale, estudió la historia del Mediterráneo. La razón por la que sabemos que esos dioses micénicos existían es por esas tablillas que he mencionado. Pero hay un problemilla con esas tablillas. Son básicamente registros. A día de hoy no tenemos ninguna prueba de que los micénicos pusieran sus historias por escrito. No podemos saber mucho de sus dioses ni de su mitología. Pero no saber mucho es más que nada. Es más que nada, estoy completamente de acuerdo. Así que, ¿qué podemos sacar de las tablillas micénicas? Bueno, básicamente, como información clara, podemos sacar los nombres de los dioses. Y eso sería todo, porque se apuntaba a las ofrendas que se les hacían a los dioses. A partir de ahí, todo lo demás sería especulación, como deducir la importancia de cierto dios viendo las veces que se le menciona, o con qué estaría relacionado dependiendo de dónde se hubiera encontrado la tablilla en la que se lo menciona. Pero realmente podemos saber muy poco en cierto sobre los dioses micénicos. Estar casado con esta señora debe ser increíble. Es como un Jan pero mujer. Es un Jan pero mujer, pero le gusta más la historia del Mediterráneo. A mí me gusta más la historia del Medio Oriente preislámico. ¿Sabes lo que te digo? God, más que nada es lo que mi amiga sabe del padre de su hijo. Un poco sad el símil. Es muy buena metáfora, pero está muy sad. Pero tenemos los nombres. Y los nombres nos permiten... Diwe, Posidao, Era, Are, Apaitijo, efecto. Ema, Atimiti, Artemis. Atimiti, Apero, Potinijatana, Atenea, vale. Citopotinija, Demeter. Pero esto es por rellenar, por lo que veo. Apero sí veo por qué sería Apolo. Potinija Atana sí veo por qué sería Atenea. Citopotinija no veo por qué sería Demeter, quizás solo por qué es lo que queda. Corra Dayan, qué bonitos ojos tiene, compadre. Se me olvidó el meme del tipo este diciendo, si tú y yo estuviéramos borrachos, si usted estuviera pedo, usted me daría un beso o algo así. Es decir, que Yan al igual que Oriente se puede islamizar. No, gracias, estúpido. Compararlos con los dioses griegos. Y eso puede darnos una idea. Recién me enteré que en griego sí le dicen días a Zeus. Ah, sí. No sabía eso. De cómo eran esos dioses micénicos. Hay algunos que son muy obvios, como Are, que es Ares, o Hera, que es Hera. Después hay otros que también son muy obvios, aunque no lo parezca. Y con estos principalmente estoy hablando de Diwe, que es Zeus. Y si miras estas dos palabras, en un principio no se parecen, al menos si como yo no tienes ni idea de griego. Pero en realidad el nombre de Zeus te parece mucho a Diwe. No voy a fingir que entiendo cómo la etimología de esto funciona, o porque la palabra cambia de la forma que cambia en los diferentes casos, pero está bastante claro que el nombre de Zeus está relacionado con el de...
Espérate, creo que noto un patrón aquí. Zeus y Deus, Meudeus, descienden de la misma palabra para referirse a un dios, a Dios. Así que tiene sentido que a medida que fue evolucionando tanto la lengua griega como la latina, que descienden del mismo lugar, no hay demasiada diferencia, por lo menos las versiones más antiguas. Veo por qué Zeus y Deus vendrían de la misma palabra. Sí, tiene sentido. Damates Demeter. Ah, vale. Sí, viene del protoindoeuropeo, pero viene de una rama del protoindoeuropeo que es más cercano a... Te equivocaste un poquito, pero estuviste cerca. Le voy a hacer una pregunta. Mi compa, ¿usted estando pedo me mamaría la verga? Supongamos que usted no es mi compa y yo no soy yo. En este caso, yo sería una hermosa chica calva con una michelada en la mano. Y usted solo un alcohólico muy bien dotado. La carne es débil, mi compa, y usted lo sabe. Me dejaría darle una buena cromada de rifle de Dewey. Y aparte de en los casos ¡Mi compa! también se puede Y así es como nos cerraron el stream. Sí. Mejor dejo de hacer eso. ver en palabras compuestas como Dioscuros o Dionisio, en la que la primera parte de Hay un edit del tema. Sí, eso lo vi. la palabra significa que son Los dioses Dacio y Elirio son una mezcla entre griegos y escitas. Ah, no me sorprende. Tiene sentido. de Zeus. Así que encontramos a varios dioses griegos de forma muy clara en las tablillas micénicas. Pero también hay algunos que es más difícil colocar. Y ahí es donde entran las teorías. Por ejemplo está Apero, que puede que fuera un antiguo nombre para Apolo. Lo que me resulta curioso, porque cuando investigué para el vídeo sobre Apolo, vi que se decía que no aparecía en las tablillas micénicas, aunque puede que sí que lo hiciera. También hay una a la que se llama Psitonopotinija, cuyo nombre significaría algo así como dama del grano, por lo que podría ser Demeter. ¿Cómo qué? Cuyo nombre significaría algo así como dama del grano, por Dama del grano. Vale. lo que podría ser Nunca pensé que le tendría que poner subtítulos a una española, pero aquí estamos. Demeter. Dionisio, tremendo remake de Dios de la Muerte del Beat. Sí, Y una que me resulta muy curiosa es Dapuritokupotiniha, que se traduciría por La dama del qué. algo parecido a Dama del Laberinto, lo que ha hecho Vale. pensar que podría estar relacionada con Ariadna, la princesa La hija de Rey Minos. de Creta que ayudó a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro, Ariadna, y me que gusta también mucho ese nombre. era la esposa No me molestaría ponerle ese nombre a mi hija, de ¿sabes? Dionisio. Y después también encontramos algunos dioses que parecen Ariadna. haber desaparecido en tiempos clásicos, como Postidaeja o Diwia. Por sus nombres, estas serían consortes de Poseidón y Zeus. Con Diwia hay algunas teorías de que podría ser Dione, la madre de Afrodita cuando ésta es hija de Zeus. Por Espérate. sus nombres, estas serían Esto parece una armadura micénica o... Micénica, sí. consortes de Poseidón y Zeus. Con Diwia hay algunas teorías de que podría ser Dione, la madre de Afrodita cuando ésta es hija de Zeus, o Danae, la madre de Perseo, pero no es algo de lo que podamos estar demasiado seguros. Y además, Pobre mi niña, le hicieron downgrade. Es como todo estrategia tratando de decir los nombres de los dioses mexicas. Es perfecto, sí. que los nombres se parezcan a los nombres de los dioses griegos no es ninguna garantía de que estos dioses micénicos fueran iguales a los que vendrían detrás de ellos. Y un caso muy curioso del que puede que hayáis oído hablar es Poseidón, porque Poseidón. he visto por ahí que se dice que en Mira cómo tiene como que cierta forma de pescado. época micénica, Poseidón sería el dios que estaba a la cabeza del panteón. Ah, sí. No me Zeus. sorprende. Y no es que esto no tenga ninguna base, pero no es Sería lo equivalente a que Enki fuera el dios rey de la mitología sumeria, ¿sabes lo que te digo? O sea, saliendo del chiste, ya sabes lo difícil que es encontrar a una chica que le interese la historia. Además es española, sí lo sé. No te lo he negado. Es bien cool, ¿sabes lo que te digo? Pasa que a veces tengo que ponerle subtítulos, pero bueno, me imagino que ustedes a mí también si me pudieran poner subtítulos en vivo, me los pondrían también. tan claro como suele presentarse. Por un lado, el resto de la información que podemos sacar de las tablillas y los restos que tenemos de la cultura mito. Uf, desciende de los celtas, como diría mi compa del otro video. Sí, es muy celta todo. Estoy empezando a sentir cosas por ti, cosas celtas.
No sé qué otra palabra darle, pero tiene que ser celta, tiene que ser la palabra correcta. micénica sugieren que sería una sociedad bastante hegemónica, así que no es descabellado buscar cuál sería el líder entre sus dioses. Y Zeus sería un buen candidato por el papel que tiene durante la Edad Clásica, pero también hay algunas cosas en su Tiene que ser siempre los sets. contra, entre ellas el hecho de que esta relación sería una sociedad bastante hegemónica, así que no es descabellado buscar cuál sería el líder entre sus dioses. Y Zeus sería un buen candidato por el papel que tiene durante la Edad Clásica, pero también hay algunas cosas en su contra, entre ellas el hecho Muy celta de tu parte, sí, ¿verdad? de que está relacionado con el padre celestino europeo, y este, a pesar de tener ese papel de padre, no está tan claro que fuera un líder o un rey, sino que es más probable que tuviera un papel secundario, lo que abriría la puerta a que ese dios micénico también fuera un dios de menor importancia. Pero esto no nos lleva hasta Poseidón siendo el que asumiría el papel de líder. Si fuera Conrad hablando en vez de Jan, ahí sí necesitaríamos subtítulos, ¿verdad? Pero eso lo dices tú porque tú también eres cubano. Por supuesto que estás de mi parte. Estás un poco sesgado, ¿sabes lo que te digo? Vale, Padre Celestino, sí, y sí. Y aquí Dice con rechelero, y sí. ¿Me viste tratando de hablarle español a Pandro? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? está la cosa. ¿Qué? ¿Te llamó por teléfono o algo así? Tienes que ver ese clip. Búscamelo y pónmelo ahí en el chat. En las tablillas sí que parece que Poseidón fuera un dios de especial importancia en Pilos, porque las tablillas se han encontrado en lugares bastante y al papel de líder. Y aquí está la cosa. En las tablillas Perdón, pregunta un poco random. Atenea era la diosa patrona de Atenas. La diosa patrona de Esparta eran Afrodita y Ares. ¿Pero de qué ciudad era patrón Zeus? ¿De Olimpia? No. ¿De qué ciudad era patrón Zeus? De Olimpia. Vale, un centro sagrado en el Peloponeso donde se hacían los juegos en su honor y también era muy venerado en el antiguo oráculo de Dodona. Dime los patrones de cada ciudad griega para enterarme. Es en minuto 1:40:30, vale. En realidad Apolo es el patrón de Esparta. Vale. Esparta era Apolo, entiendo. Vale. Había entre sus dioses de los dacios llamados Gebelis, dios del trueno y relámpagos, Dédalus, dios de la salud y abundancia. También estaba Pleistoros, dios de la guerra y la ira. Vale. Que pueden ser una mezcla de cita con griego. Te va a encantar, no era Hércules. Tebas tenía a Area como su padre por ser padre de Armonía, su primera reina. Vale. Le estaba tratando de hablar de la Odisea. Ya. 1:40:30. La locura acabó con mi hermana. ¿No hay un Me dejó 1:40:30? sola. Me salté la cinemática sin querer. Pero es que quiero hacer la cinemática. Digo, este directo para que sea un... Pues y vámonos. Para empezar desde el principio de la serie. Y vamos a dejarlo. ¿Ven eso? No, para que sea un directo de cosas estas. Vamos, vengo para acá ahora. Ahora mismitico abro, en un momentico abro. Pero, bro, ¿cómo vas a decir en el minuto 1:40:30? Si no hay un minuto 1:40:30. What the fuck, ¿me estás troleando? 1:16:30. Vale. María. ¿Seguro? Audio. De la película de Christopher Nolan. Explicando algo de la película de Christopher Nolan. El lío es que estaba intentando mandarme el audio en español. Y ustedes saben que es chileno. No sabe hablar español. No sabe Miren lo que hablar dice.
Tuvo como también, ¿vale? No sé cómo será para ti, cómo es que verás tú o cómo categorías, concha tu Catalogarías, Conrad, de nada. Escucha su madre. Pobrecito, cabrón. Ellas sí que parece que Poseidón fuera un dios de especial importancia en Pilos. Porque las tablillas se han Por casa de Reverendo Pingón, ¿dónde quedaba Olimpia? Espérate, lo que estaba preguntando. Atenas tenía Atenea, Siracusa. Tenía Atenea también. Ay, Dios mío. Apolo y Artemisa, Esparta. ¿Vale? Delfos y Delos tenía Artemisa y Esparta. Poseidón tenía Corinto. Hera tenía a Argos. Dioniso tenía a Tebas. Helios tenía a Rodas. Vale. Sigamos. encontrado Espérate, lo que iba a buscar. ¿Dónde está Olympia Map? ¿Está por ahí abajo? Más o menos lo mismo, una zona similar a Pilos. No está en lejos. lugares bastante Activo la totalidad de los cromosomas. Categorizarías o catalogarías también puede usarse, supongo. concretos. Y aunque hay dioses que se comparten de un lugar a otro, también los hay que solo aparecen en un sitio, lo que sugiere que había al menos algo de variación regional en los dioses que adoraban los micénicos. Y Poseidón es un dios que se encuentra en varios lugares. Y el hecho de que las tablillas muestren que era un dios de especial importancia en Pilos puede sugerir que era un dios de mayor importancia en el panteón en general, o puede que solo sugiera que era especialmente importante en la ciudad de Pilos. Sería algo así como mirar a la Atenas clásica y pensar que Atenea era la diosa más importante de todo el panteón, cuando en realidad se está reflejando una costumbre local. Vale. Esto no quiere decir que el Poseidón micénico no Concha tu madre. Eso quería decir. fuera más importante que su contraparte clásica. Pero no es algo que podamos confirmar. Es uno de los muchos misterios que rodean a la mitología de los micénicos. Misterios que solo se vuelven más grandes cuando miramos al otro lugar donde tal vez podríamos encontrar esta mitología micénica, en su arte. Y la cosa que suele llamar la atención de esto es lo importante que parecen ser las mujeres. Podríamos encontrar esta mitología micénica en su arte. Y la cosa que suele llamar la atención de esto es lo importante que parecen ser. Dios mío, pero esas pechugas tenían que ser tan grandes. Cojones. Es difícil encontrar imágenes de buena calidad de los frescos micénicos, así que tendréis que conformaros con dibujos. Yo creo que sí hay imágenes buenas. Mycenaean Women. Se ven así, normal. Ahí están. Women in Mycenaean Greek. Mycenaean Greek. Very Greek. ¿Cómo que 45, 65, 46 ya está tomado? Nah, no puede ser. No puede ser. Nunca me había pasado eso antes, cabrón. Menudas pechugas, cabrón. It's all Greek to me. Ah, vale. Entonces Atenas, su patrona, no era Atenea. En tiempos muy antiguos, quizá no. Ser las mujeres. Espérate. Así como un dios de la ciudad de Pilos. Sería algo así que era un dios de mayor tablillas muestren que era un dios de especial importancia en Pilos, puede sugerir que era un dios de mayor importancia en el panteón en general, o puede que solo sugiera que era especialmente importante en la ciudad China. de Pilos. Sería algo así como mirar a la Atenas clásica y pensar que Atenea era la diosa más importante de todo el panteón. Exactamente. Sí, era la diosa más importante de Atenas, pero no la del panteón entero. Cuando en Estoy realidad usándola se está como reflejando metáfora. una costumbre Como símil. local. Esto no quiere decir que el Poseidón micénico no fuera más importante que su contraparte clásica. Pero ¿Es correcto decir que es una metáfora o que es una metáfora? ¿O que es un símil? Cuando alguien dice, sería como mirar a Atenea, bla, bla, bla. Brother, qué buenas callabebes. no Sí. es algo que podamos confirmar. Es uno de los
Técnicamente era un principio, era una ciudad sin dios patrón antes de ser Atenea, pero eso es mito. Vale. muchos misterios que rodean a la mitología de los micénicos. Misterios que solo se vuelven más grandes cuando miramos al otro lugar donde tal vez podríamos encontrar esta mitología micénica, en su arte. Y la cosa que suele llamar la atención de esto es lo importante que parecen ser las mujeres. Sobre todo cierta parte del cuerpo de las mujeres. ¿Cuál sería exactamente la posición de la mujer en la sociedad micénica? Es algo que no estaría muy claro. Tener pechos grandes. Hay algunas cosas en la Ilíada que se discute si reflejaría más la sociedad micénica o la griega arcaica, que sugiere que las mujeres tendrían posiciones más importantes que en la época clásica. Pero al margen de esto, Puede ser. ¿Usted no le da importancia a esa zona? No te voy a responder. es muy curioso que en el arte prácticamente no se representen dioses masculinos. Hay algunos lugares donde puede que no se representen Vale. dioses masculinos. Hay Esto no es un ejemplo de ese supuesto dios de la guerra. Creo que su representación aparece en 6 anillos que son más difíciles de encontrar. Vale. algunos lugares Se están cayendo a machetazos. donde puede que se represente a un dios de la guerra, pero el mundo del arte está dominado por diosas. ¿Sabes que Pandro está jugando ahora mismo un juego H de discapacitadas? ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Pero dónde está en Kik? Una plétora de salones sin marcar. En la biblioteca, uno de ellos, o solo, está en algunas partes al final del Cinema, pasillo. cabrón. ¿Cómo pauso esto? Le apuesto a lo segundo y elijo. Silencio, cállate loco. Así. Tanto que si solo miráramos esto, Katawa Shoujo, sí, ese mismo. Ese Poseidón podría ser una versión griega de Pariana, un dios de las lluvias. Pariania. ¿Pero dios de las lluvias de dónde? Sí, yo sé que es Katawa Shoujo. Yo jugué un fragmento de juego. No sé qué tanto de juego jugué. Pero mínimo 5 horas de juego jugué. no sería tan difícil llegar a la conclusión de que los micénicos De la India, ¿en serio? Ah, que podría ser un dios de las lluvias micénico, similar al papel que tiene Pariania en la mitología india, ¿vale? no tenían Bueno, religión india. Siguen creyendo eso estos días. dioses masculinos, pero Mentira, sería secta, si tienes toda la razón. sabemos que los tenían por las tablillas. Así que hay esta discrepancia entre las imágenes que tenemos y los textos que tenemos, que la verdad es que no se ha conseguido Eso no es de Dios ya. explicar. Un intento que he encontrado es que es por la influencia de A ver, las TTA son talento natural, pero el culo es esfuerzo puro. Amén. Tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo contigo. Se menciona en algunas partes de la mitología persa. Vale. un arte que da tanta importancia a sus mujeres que ha llevado a sugerir que era una sociedad matriarcal. Y Aunque sí prefiero bastante más las chichis, bro, que no sea comunista. Como principio, como concepto. Me encanta eso. Es la caña. Recomiendo 100%. como este arte no tenía representaciones de dioses masculinos, los micénicos fueron incapaces de innovar y crear imágenes de sus dioses. Y aunque esto me parezca una explicación bastante extraña, Por también supuesto que Poseidón es un dios proto-celta, evidentemente, como nos decía el otro video anterior. lo es el hecho de que sea tan difícil encontrar representaciones de sus dioses. Y lo cierto es que lo que sabemos de la mitología minoica está llena de esos extraños huecos. Otra cosa que no aparece ni en texto ni en arte es, bueno, la mitología. Ya os he dicho que no hemos encontrado nada que sugiera que ponían sus historias por escrito, pero en el arte tampoco hay No tenemos demasiado claro qué se supone que está pasando aquí. Se están cayendo a machetazos. ¿Tú no ves que se están cayendo a puñalas? Estás ciego. Yo entiendo el chiste, entiendo lo que quieres decir. indicaciones de mitología. Y no es porque no se haya intentado Que encontrar respire. ¿Qué? No, eso no me da gracia. No digas eso. Se han cogido las historias de la mitología griega y se han Estas son imágenes basadas en pinturas de la cerámica picénica. Acteón. No tengo idea de qué estoy viendo. intentado ver si alguna pieza de arte minoico Mira, tiene perros. Tiene mascotas. Como concepto. parecía representarlas. Se refiere así al asesinato de la pelona guerra, sí.
Yo entiendo, yo entiendo. Este es Orestes matando a Egipto, un sirviente aguantando una sombrilla. Yo tenía un colega en Cuba que se llamaba Orestes y era cubano, un tin moreno, no mucho, pero tenía los ojos verdes y tenía la voz demasiado grave. Era un flaco, un poco más alto que yo, pero tenía la voz muy grave. Sonaba como así, hacer es que, como yo te... Y el tipo tenía como 2 años menos que yo, probablemente tenía 18 años, mientras que yo tenía 20. No sé si Víctor lo habrá conocido alguna vez, pero Orestes, cabrón, tenía la voz grave por gusto. No sé por qué. Ya me acabo de enterar que Orestes es un nombre de la mitología griega, ni sabía que existía. Y no ha habido ninguna comparación que haya sido lo bastante convincente. Y no son solo las historias lo que no tenemos. Tampoco tenemos a los héroes. Tenemos a dioses, tenemos a humanos, pero no encontramos ejemplos de esta categoría que cae entre los No me acuerdo de él, no, vale. Orestes Agamenonida, ni idea. dos. Hay ¿Que es el hijo de Agamenón o qué? criaturas fantásticas que podríamos considerar monstruos, Nieto de Atreus. pero no son agresivos. No parecen las fuerzas del caos que necesitan que los dioses o los héroes las venzan. Y no parece que estén involucradas en ninguna historia. Sobre por qué no hemos encontrado a estos héroes, hay 3 explicaciones. Una es que simplemente aún no hemos encontrado pruebas de que existían. Puede que los micénicos sí escribieran grandes épicas e hicieran pinturas de sus héroes, pero puede que lo hicieran sobre medios perecederos que no han llegado hasta nuestros días. O mediante tradición oral, que probablemente seguían teniendo tradiciones orales en ese tiempo. O que simplemente no haya habido excavaciones en los lugares correctos. Con estas cosas siempre puede haber un nuevo descubrimiento que nos obliga a cambiar la historia. Otra es que Si el hijo de Agamenón y mata al amante de su madre y a ella por matar a Agamenón. Dios mío. Está duro eso. no nos O sea, Climenestra. Mata a Climenestra por haber matado a Agamenón. Orestes, Agamenonida. No tenía ni idea, cabrón. Orestes, Greek Mythology. Orestes perseguido por las furias. Orestes. Orestes, Egistus, Climenestra y Electra. Vale, no sabía que existían, me acabo de entrar contigo. falta información. Los micénicos simplemente nunca crearon héroes ni historias La posguerra de Troya fue un caos, sí, ya lo veo. Sí, para la estos. venganza. Uf, un nuevo descubrimiento. Los celtas eran los troyanos. Un amigo hizo a Climenestra una bandera para un perfil de juego. XD. Lo cual sería extraño viniendo de la sociedad que precedió a los griegos, pero no imposible. Y la tercera, historias. Falta información. Los micénicos simplemente nunca crearon héroes ni historias para estos, lo cual sería extraño viniendo de la sociedad que precedió a los griegos, pero no imposible. Y la tercera es muy parecida a la primera, en el sentido de que sí que los tenían, pero no hay una forma de que podamos verlo hoy. Básicamente, que el arte Bueno, que bien dibujado, me encanta. Esto es más minoico que otra cosa. y los textos que tenemos reflejarían el estilo de vida de las capas más aristocráticas de la sociedad. Y puede Vale. que los héroes fueran una parte más popular de su cultura, una que solo existiría en canciones y que no se plasmaría en las paredes de los Tradición oral, sí. palacios. Pero esta falta de héroes y Hay un autor que hace que la familia real de Arturo sean troyanos. Ah, mira tú. Interesante. Es decir, celtas, por supuesto. historias lleva a otro de los misterios alrededor de los micénicos, lo impersonales que son sus dioses. Puede que esto no sea algo que parezca extraño en las tablillas. Son registros de contabilidad. No es Siempre lo supe, los celtas son el camino. Siempre lo fueron. tan raro que no se paren a mencionar que hacía a un dios diferente de otro. Pero cuando añadimos el arte, las cosas ya parecen más extrañas. Sí, Se menciona a Orestes al principio de la Odisea. El libro anterior a la Odisea era de Orestes. Ah, vale. ¿Y cómo se le menciona? ¿Qué se dice sobre él? muestran a diosas, pero no son diosas que podamos reconocer. A pesar de que tengamos los nombres de algunas de ellas, no tienen inscripciones con los nombres y tampoco atributos reconocibles.
Ya sabéis, esas cosas que se pintan junto a ciertos personajes para que sepas quién No estaba es, prestando pero no, las cosas ya parecen diferentes. Son registros de contabilidad. No es tan raro que no se paren a mencionar que hacía a un dios diferente de otro. Pero cuando añadimos el arte, las cores ya parecen La Oresteia, por supuesto. Suena chiste, pero es como se le llamaba, si mal no me recuerdo. Suena correcto dentro del imaginario griego. No me sorprende que se llamara así. más extrañas. Sí, muestran a diosas, pero no son diosas que podamos reconocer, a pesar de que tengamos los nombres de algunas de ellas. No tienen inscripciones con los nombres, Se parecen más a las diosas minoicas. Minoan godes. Mira, son literalmente las diosas minoicas, ¿sabes lo que te digo? ¿Y la diosa micénica? ¿Salen diosas micénicas? Puede que esto sea una diosa. ¿Ves que se parecen más? Está bueno. y tampoco atributos reconocibles. Ya sabéis, esas cosas que se pintan junto a ciertos personajes para que sepas quién son, como el rayo de Zeus o el tridente de Poseidón. Las diosas micénicas pintadas no tienen esas características. Sí, hay una a la que pintaron sosteniendo una espada y otra a la que pintaron con grano, pero no hay que nos indique si serían diosas separadas. Puede que sean la misma diosa, o puede que no, o puede que ni siquiera sean una diosa. Y esto no es solo raro cuando lo ponemos en el contexto de esta es la sociedad que precedió a los griegos, que tienen unos dioses con una iconografía muy clara, e historias que pintaron por todas partes. Esto es raro en el mundo en el que existían los micénicos, porque estaban rodeados de civilizaciones como los egipcios o Si los humanos no se caen, voy a matarlos a todos, Enlil, literalmente. Recorreré todo el mundo si hace falta para encontrar a mi marido. No sé quién es Isis. Esta es Isis, la egipcia, no me entero. las varias culturas mesopotámicas, que tenían dioses concretos. Los egipcios existían los micénicos, porque estaban rodeados de Isis. civilizaciones como los Buscando egipcios Osiris. o las varias culturas mesopotámicas, que tenían dioses concretos, con personalidades y con iconografías más o menos definidas. De hecho, tengo entendido que el Enuma Elish es Enlil el que decide 2 veces que hay mucho ruido y que quiere matar a la humanidad, pero el primer diluvio no es mediante, ¿cómo se llama esto? Un diluvio de agua, sino es mediante una pandemia, literalmente con la peste. Decide meterles la peste en el mundo, decirle a Nergal, la versión acadia de Nergal, oye, sube para arriba y empieza a matar a la gente con la peste, que se yo, pues me metía hasta la pinga con la perra bulla que tienen. Luego los humanos le dan muchísimas ofrendas a Nergal. Nergal se siente un poquitico mal porque siente que no se lo merece y le quita la plaga a la humanidad. Entonces pasan 1200 años, por alguna razón es exactamente 1200 años, y Enlil decide otra vez que hay mucho ruido y es entonces que mete el diluvio, literalmente. Al principio de la Odisea los dioses están diciendo que Egisto era un pelotudo amante de Climenestra por meterse con la esposa de Agamenón. Vale, vale. De ahí que mucha gente se salte esa parte de la Odisea porque está hablando de cosas que pasaron antes y cosas así. Isis, Isis la cabra, sí. Y no solo es Espérate. personalidades, y con iconografías más o menos definidas. Y no solo eso, sino que también ya habían escrito épicas. Y Con no es héroes. que los micénicos fueran una cultura, sino que Gilgamesh y Enkidu matando al toro divino tiene tremenda aura. Me encantan estos dibujos. Son súper sencillos y simples. Simplemente formas que tú puedes asociar con el personaje y darte cuenta de que en efecto son ellos. Es muy evidente que este es Enkidu. Es muy evidente que este es el toro divino mesopotámico. Gilgamesh es que por supuesto no se nota tanto, pero bueno. también ya habían escrito épicas. Y no es que los micénicos fueran una cultura aislada. Navegaban y tuvieron contacto con otras culturas. De hecho, puede que la corte hitita asimilara a algunos de sus dioses. Si realmente los dioses micénicos No me son sorprendería porque los hititas hacían eso con todo. Tenían entre 1000 y 2000 dioses, como que muchísimos dioses. tan impersonales como sugiere la información que tenemos ahora, serían un caso bastante extraordinario en el mundo en el que vivían. Los dioses micénicos parecen ser más bien distantes y hieráticos, que carecen de personalidad. Y si realmente fue así,
y no estamos perdiéndonos una increíble cultura oral, que sinceramente es muy posible. Es fascinante pensar Lamentablemente es demasiado que posible. podríamos ¿sabes lo que encontrar esta mitología Ey, ¿y micénica en su... Y si realmente fue así, y no estamos perdiéndonos una increíble cultura oral, es que muy probable. sinceramente es muy posible, es fascinante pensar cómo estos seres se Me interesará mucho aprender sobre esto, me encantaría. convirtieron en los coloridos dioses griegos que protagonizan dramas y tragedias. Estuvo bueno el video, me encantó. Estuvo bueno, bien organizado. Siempre me gustan los videos de ella, siempre es regot. Recuerdo leer un artículo en el que mencionaban que en una tableta a Poseidón se le daba algún título parecido a señor. Creo que... ¿Quién se me... Creo que era Wanax, pero puede. Vale, está bueno.